Vamos a hablar sobre Palestina e Israel, pero para hacerlo tenemos que ordenar cronológicamente los hechos, distinguiendo entre topónimos, pueblos antiguos, imperios e identidades nacionales modernas. Primero tenemos que empezar hablando sobre los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? ¿De dónde venían? Pues los filisteos no eran ni árabes ni semitas, provenían del mar Egeo, de lo que se llamaba o se conocía como los pueblos del mar. Y estos filisteos se asentaron en el Mediterráneo oriental en el siglo XII a.C., sobre todo en lo que es la franja costera, en lo que hoy es Gaza, Ascalón y Ashdod, y eran pueblos enemigos de lo que es el antiguo Israel. Y los filisteos fundaron ciudades-estado y desaparecieron 2 siglos antes de la era romana, absorbidos por otros imperios. ¿Y cómo sabemos todo esto? Gracias a fuentes bíblicas y arqueológicas. Por lo tanto, no existe ninguna continuidad étnica, cultural ni histórica entre los filisteos y los árabes que hoy se definen como palestinos. Es decir, los palestinos actuales no descienden de los filisteos. Durante más de un milenio, ese territorio es conocido como Israel, Judea y Samaria, núcleo histórico del pueblo judío. Y en ese territorio existían entidades políticas propias, con capital en Jerusalén, lengua hebrea, leyes, culto y una identidad nacional claramente definida. Y esto está corroborado por textos e inscripciones. ¿Y de dónde proviene el nombre Palestina? Bueno, pues en el año 132 o 135 después de Cristo, pues tenemos lo que es la revuelta de Bar Kokhba, una revuelta judía contra el imperio, que es sofocada durante el reinado del emperador Adriano. Y Adriano decide renombrar toda la provincia como Siria-Palestina, rescatando deliberadamente el nombre de Palestina referenciado a los filisteos, antiguos enemigos de los judíos, y era ya un pueblo extinto. Por lo tanto, renombró toda esa zona también por razones políticas y punitivas. Quería castigar a los judíos por la revuelta y eliminar toda vinculación histórica de ese territorio con el pueblo judío. Por lo tanto, Palestina nació como topónimo administrativo romano, no como el nombre de una nación o un pueblo. Y es en el siglo VII cuando llegan los árabes musulmanes y comienza todo lo que es un proceso de arabización e islamización del territorio. Y en ese territorio, en aquel momento, vivían principalmente judíos, cristianos y samaritanos. Durante siglos la región fue parte de imperios islámicos y más tarde del Imperio Otomano, sin que jamás existiera un estado árabe palestino soberano, nunca. Y tampoco tenemos que olvidar el periodo cruzado, que va desde el año 1099 al 1291, donde el territorio estuvo controlado por los cristianos en lo que conocemos como el Reino de Jerusalén. Y en ese periodo tampoco existe la idea de una nación o una identidad nacional local, ya que la población se organizaba en función de la religión y el estatus, pero no como nación. Y tras los cruzados el territorio pasó por manos ayubíes, mamelucas, otomanas, y se siguió utilizando la palabra Palestina como término geográfico. Por lo tanto, la identidad nacional palestina que conocemos hoy en día surge en el siglo XX, durante el mandato británico por Palestina, y se consolida en 1948 y 1967 como respuesta política moderna. ¿Y entonces cuál es la diferencia? Bueno, pues que Israel es una nación con continuidad histórica milenaria, corroborada por textos, arqueología y cultura viva. Y lo que ha hecho el sionismo moderno fue reactivar una identidad previa, reactivar políticamente una identidad previa. En cambio, Palestina es una identidad nacional moderna, legítima en el plano político actual, pero sin continuidad estatal antigua.
y sin ningún vínculo ni relación con los filisteos. En resumen, el nombre de Palestina fue impuesto por Roma, inspirado en un pueblo extinto, los filisteos, enemigos históricos de Israel, y que no tiene relación alguna con los palestinos actuales. Por lo tanto, la diferencia de fondo entre Israel y las reivindicaciones palestinas no es moral ni humana, sino que histórica y documental. Una nación milenaria frente a una identidad nacional moderna, que es la Palestina.